Bueno, ahora sí, le damos la bienvenida y, a todos, a todas, y especialmente a Bernabé. Vamos a dar inicio a esta charla especial organizada con Bernabé de Mossi. Lo tenemos acá presente, le quería presentar. Bernabé de Mossi es licenciado en realización de cine, televisión, video, televisión de la UNLP, es director, es guionista también, es productor, es programador de varios festivales. También como director tuvo un recorrido en festivales internacionales con sus cortometrajes, festivales nacionales e internacionales. También es director de un laboratorio de desarrollos de proyectos audiovisuales latinoamericanos, el LAVEX, que después también podemos preguntarle algo sobre su laboratorio, y en estos momentos es el productor general de Canal Encuentro, así que, bueno, muchísimas gracias, Berna, por sumarte este rato a charlar con, con la licenciatura de producción audiovisual, poder conocer un poco más desde adentro el canal y un montón de preguntas que queremos hacerte. Así que muchas gracias por este ratito, por sumarte. Bueno, gracias Paula, gracias a todos y a todas que están presentes acá este rato. Vamos a charlar en síntesis algunas cuestiones que pueden llegar a resultarles de interés y en principio decir que estos espacios de intercambio entre estudiantes, profesionales, futuros profesionales es fundamental porque te da otra perspectiva o sea, una perspectiva anterior a lo que es el campo profesional. Así que lo celebro y agradezco, Paula, y a las compañeras que me convocaron para participar. Bueno, no, gracias a vos. Además, Bernabé, no sé si ya lo dije, pero aparte es docente, así que tiene como su múltiple vocación, pero la docencia también Claro, va a colaborar en esta charla un montón. sí. Eh, bueno, por ahí para empezar queríamos que te contábamos, ¿no? Que lo que vamos desarrollando este cuatrimestre de contenidos televisivos. Entonces, aprovechar a quizás preguntarte primero cuáles son los objetivos que tiene el canal, cómo podemos definir canal encuentro, ¿no? Para dentro de contenidos públicos, eh, para ponernos un poco en contexto. Bueno, hay mucho para hablar de Canal Encuentro. Voy a tratar de ser sintético y lo más específico para darle la importancia a lo que es Canal Encuentro a nivel nacional. Canal Encuentro es el canal educativo y cultural del país, de la República Argentina, y eso lo tienen que tener tatuado como ciudadanos de este país. Su primera transmisión fue el 5 de marzo del 2007, y generar un canal educativo en el esquema de lo que significa la educación nacional es sumamente importante. No es solamente un canal de televisión, sino que se constituye como una herramienta de mediación, es una herramienta de mediación entre el docente y el estudiante, más allá de construir la televisión pública, educativa y cultural de un país. Por supuesto que nace como un proyecto contrahegemónico, eso significa es cómo nosotros nos construimos a los ciudadanos como sujetos de derecho, que es un concepto sumamente importante para entender no solamente qué significa eso, sino también para entender cómo se tiene que transmitir el conocimiento, cómo se tiene que interpelar a la sociedad con nuestras historias. Con nuestras historias es cómo nosotros nos narramos, desde dónde nos narramos, y en el sistema educativo, que es muy importante. Canal Encuentro tiene como fundamental objetivo ser una herramienta del sistema educativo, ser una herramienta de la televisión educativa pública que ahora se transforma no solamente en la pantalla tradicional, sino también en otras pantallas, como pueden ser las redes sociales o algunas plataformas como YouTube que se pueden colgar, o inclusive la plataforma OTT que tiene contenidos públicos, o sea, el Estado, que es de generar contenidos para la accesibilidad, de poder nosotros hacer nuestras propias historias, nuestros contenidos, nuestros formatos,
nuestro me refiero como ciudadanos argentinos y argentinas, para poder consumir nuestras narraciones. Y esas nuestras narraciones es también pensarnos desde lo latinoamericano. El Canal Encuentro también se vincula con contenidos latinoamericanos que hoy hay muchos al aire, Secreto Ancestral, Habitar, muchos, y también con aquellas televisoras culturales educativas, como puede ser Art France, o puede ser la BBC, o puede ser la Deutsche Welle. Digamos, dialoga directamente con contenidos educativos de grandes cadenas o de cadenas tradicionales, más históricas. Por supuesto, Canal Encuentro es un referente latinoamericano, o sea, pionero en un escenario de referencia para otras televisoras educativas que se fueron desarrollando, obviamente teniendo en cuenta cada contexto sociopolítico, político, y en su funcionamiento el resultado de cada una de esas televisoras. Eso es otra discusión que tenemos que charlar y ver cómo lo abordamos. Pero específicamente hoy, que es una charla de producción, de cómo llevar adelante el modelo educativo, esa es como la primera idea que les quiero plantear, que tener una televisión pública educativa y cultural en un país es extremadamente importante, no solamente porque nos narra a nosotros, sino también porque genera trabajo, genera el conocimiento de cómo las historias y las temáticas y los momentos políticos se llevan a la pantalla, y también entra a las aulas. El canal entra a las aulas, el canal entra a la casa, el canal entra a las pantallas. Hay múltiples formas de verlo, el tema es cómo nosotros conocemos esas variables para poder llevarlas adelante. Eso quería como dar una breve introducción. Después, si querés, charlamos más, pero digamos, esos son los objetivos fundamentales y rápidos y sintéticos del canal. Sí, pensaba también en traer las pantallas, ¿no? Como la importancia, sobre todo el nivel primario y secundario de los años de pandemia, ¿no? Que el rol Sí. como se Cuando, comentó mucho más, ¿no? sí, cuando surge la pandemia hubo que salir a pensar rápidamente, no solamente a mediar un contenido y un formato para sacarlo al aire. Canal Encuentro tiene un esquema mediado de producción. Esa es la diferencia, un mediado de producción, uno puede pensar, piensa como en el cine. Escribo, hago el contenido, formateo, produzco con tranquilidad, postproduzco con tranquilidad, planteo un estreno y lo saco al aire. Cuando surge la pandemia, está la suspensión física de las clases, bueno, ¿cómo iba a potenciar ese recurso del aula en la pantalla? Y se hizo este esquema entre Pacapaca y Canal Encuentro, seguimos educando, también al principio tuvo la televisión pública para hacer el primer recurso. En paralelo, el canal tenía que seguir con su esquema de producción para renovar la programación 2020. Y eso fue impactante porque ahí tuvimos que empezar a trabajar como las casas productoras, como los realizadores, como las universidades generaban diferentes circuitos de trabajo para poder producir y sacar al aire y tener un estreno en ese junio, creo que me acuerdo, si me acuerdo mal, fue en junio el lanzamiento de programación del 2020. Entonces ahí fue fundamental, sí, o sea, hay como una cuestión excepcional que modificó las necesidades del canal, las necesidades de la sociedad, y ahí se tuvo que armar todo un artilugio estratégico para poder sacar varias horas de aire para inicial, secundaria básica, etc. Sí. Y como para, más allá de los análisis que estuvimos charlando, ¿no? ¿Qué contenidos desarrolla Canal Encuentro? ¿No? Como, me parece que está claro el objetivo y los vínculos, desde dónde se piensa, y qué tipo de contenidos son. Bien. Voy a partir desde la programación 2022. Bien. Este año cumplimos 15 años, el canal cumple 15 años. Y dividimos en tres grandes partes nuestra programación: los clásicos, nuevos formatos y la escuela. ¿Sí? Nosotros sabemos que tuvimos
una pandemia que tuvimos que reestructurar la producción. Yo trabajo en Canal Encuentro desde el 2020, entonces voy a contar la historia desde acá, haciendo un análisis de lo que fueron los 4 años anteriores, de lo que fue todo la épica fundacional del canal y todo su puesta en forma. Llegó la pandemia y ahí tuvimos que reestructurar. Entonces, esa reestructuración tenía que ver específicamente con poner en valor los contenidos históricos, poner en valor los contenidos filosóficos, los derechos humanos, volver a poner en valor esos contenidos en esos formatos a partir del 2020. Por supuesto, lo sanitario, por supuesto, todo lo que fue sucediendo con la pandemia. Hoy Canal Encuentro, dividido en estos 3 grandes ejes, que son lo que después, si quieren, charlamos y les voy a preguntar si ven Canal Encuentro, ojalá vean todos los programas, porque hay muchísimos nuevos. Tenemos los clásicos, volvieron los clásicos, Encuentro en el Estudio, Mentira la Verdad, Historias de Vida. El programa que era de Gisela Busaniche hoy está abordado desde los medios, desde las redes sociales, que es Redes en Conflicto, que pone en discusión el nuevo paradigma o las cuestiones relacionadas a las redes que interpelan a la sociedad, sus hábitos de consumo, sus hábitos sociales, etc. Los nuevos son los nuevos formatos, es como Canal Encuentro, es decir, cómo enuncia Canal Encuentro qué es la interpelación de los contenidos para la sociedad. Entonces ahí nosotros pusimos en valor uno de los programas que nos enorgullece, que es Marrón, Antirracismo en Tiempo Presente, que surge de un colectivo, digamos, un colectivo que se perciben marrones, ellos parten de una, qué sé yo, no soy ni blanco ni negro, o sea, lo negro construido desde una cuestión peyorativa, y haciendo una propia diferenciación de análisis entre lo afrodescendiente, que los marrones, los campesinos, los descendientes de los países hermanos, de tez marrona, dice, ¿dónde nos ubicamos? No somos blancos, no somos negros, somos marrones. Y el programa es una serie de 4 capítulos de 26 que hace una interpelación al arte argentino de cómo la representación argentina fue dada, cómo se desarrolló la representación argentina en el arte argentino. Y ahí hay una cuestión performática, es decir, una interpelación entre ellos y actores y los grandes cuadros del Museo de Bellas Artes, generando todo el tiempo tensión. Lo llevan al arte, lo llevan a la pintura, lo llevan al cine, lo llevan a la música, lo llevan a diferentes disciplinas artísticas. Eso para nosotros es algo nuevo en términos temáticos. Cómo pensar la sociedad desde un punto que nunca se trató. Después, por supuesto, la agenda de género, con Quereme Trans de Florencia de la B, o sea, conducido, Quereme Trans, un informe necesario de 10 capítulos, donde ella narra, con un eje de archivos históricos, todas las situaciones que atraviesa históricamente en la Argentina la comunidad trans. La violencia, la educación, la salud, la política, 10 variables. La infancia, ahora no me los acuerdo todo de memoria porque estoy tratando de recordar todo. Ese es otro de los contenidos sobre disidencia. Lo histórico, ahora se van a lanzar nuevos programas con Javier Trímboli de historia, que es multitudes, o sea, las versiones de los sectores populares, la historia planteada de los sectores populares. Viene un programa sobre feminismos populares, una versión nueva o una variable, para decirlo de mejor manera, sobre analizar el feminismo. Por supuesto, Canal Encuentro tiene infinidad de contenidos sobre el feminismo. Nosotros queremos hacer foco hoy desde el 2022 sobre una perspectiva de feminismos populares, es decir, cómo los sectores populares narran, las mujeres narran desde esa perspectiva esa temática. Ese va a ser un programa que va a conducir María Pía López. Después queremos repensar el pensamiento nacional, los contenidos lo va a hacer Matías Farías y la conducción Mariano Dor. Vamos a hablar de Kush, por primera vez en Canal Encuentro se va a hablar de Kush, uno de los grandes pensadores y antropólogos argentinos. Vamos a plantear, ahí tenemos que es pensamiento y filosofía, tenemos
a Darío, que es un clásico del canal, que viene con un formato nuevo. Dentro de lo nuevo es el formato, es el contenido, que tiene una versión más, otra versión de la filosofía, y acá una versión de la filosofía del pensamiento nacional más estructurado. Viene Trimboli, viene Dor, viene María Pía López, tenemos los ciclos de cine sobre Latinoamérica, es otro eje importante que queremos llevar, es como cómo el cine latinoamericano contemporáneo aborda temáticas políticas. Esa conducción la va a hacer Diego Trelotola. Y después la literatura y la cinematografía, es un ciclo que va a hacer Juan Becerra. Entonces, los contenidos son los clásicos: filosofía, historia, la ciencia. No hablé nada de ciencia, pero por supuesto ciencia, hay muchas series de ciencia, arte, y temáticas específicas que o ya están tratadas y cambia el punto de vista, o son nuevas en términos de agenda. Hay un programa sobre justicia que recomiendo mucho, que es Lo Justo. Por favor, mírenlo, porque el abordaje ahí es, primero, que hay un trabajo de contenido extraordinario, y las personas que hacen los testimonios y todos los recursos narrativos, es muy contundente el programa, y ahí hablamos de colisión de derechos, un femicidio, lawfare, y el primer capítulo no me lo estoy acordando en este momento de la temática, pero son 4 temas de la justicia que hacen una contradicción sobre, una tensión sobre los tratamientos de los canales de televisión, o mejor dicho, los formatos de noticiero de las grandes cadenas o de los medios concentrados. Y ponemos en foco ahí qué pasa con la justicia, fiscales, y es pedagógico y es didáctico, porque no es solamente testimonio sobre los casos, sino que ahí se desprenden tenemos diferentes recursos que hablan sobre cuestiones específicas de la justicia. Van a ver las definiciones, van a ver cómo se articulan las definiciones, y en función de quién esté narrando y quién sea la víctima o el victimario, se puede articular. Entonces, ahí hay un programa, o sea, sobre la justicia el canal nunca había hablado, entonces nos parece muy importante que el tratamiento sea desde ese abordaje. Te hago una pregunta con los contenidos. Sí. Una pregunta que te vamos a aprovechar, ¿no? Si tuviéramos que pensar, ¿qué contenido les interesan al canal? ¿Para qué, como productores, vayamos a ofrecer? Tenemos que tener en cuenta estos contenidos que están ahora programándose o pensándose, o también hay que tener en cuenta, digamos, bueno, si esto ya está, hay que buscar por otro lado, ¿no? Porque cuando uno hace el análisis, quedás ahí como, bueno, de hecho, hicimos los análisis, si se está produciendo mucho sobre esta temática, bueno, ir a ofrecer algo sobre esto, ¿no? Sí. Mirá, el canal, que después, para entender el canal hay que verlo. O sea, ahí se van a dar cuenta, por ejemplo, Historias de Vida, del programa de Ana Cacopardo, que es un clásico del canal, temporada 10. Este es el año 10. La capacidad que tiene Ana Cacopardo de encontrar en su formato clásico, que es extraordinario, temáticas de agenda. Entonces, por supuesto que ella tiene una cancha y una experiencia impresionante en el canal, entonces marca en su propio programa cuáles son los contenidos que ella nunca trató y que hoy la Argentina necesita entrar a vincular. Cannabis, por ejemplo. Cannabis, tenemos un programa de cannabis. Uno de los capítulos está ahí. Ambiente, los humedales y la relación de las inmobiliarias. Ana Cacopardo lo tiene ahí. ¿Sí? Entonces, eso es encontrar. Cuando digo agenda no lo digo de manera peyorativa, es entender dónde está parado el canal para poder abordar algo que va a venir o algo que está sucediendo. No de manera de entender el momento, sino de entender el futuro próximo. ¿Sí? Es como qué está pasando, qué está sucediendo, cómo se puede llegar a resolver. El canal
necesita, o sea, siempre se necesitan, las temáticas clásicas siempre van a estar, o sea, siempre vamos a hablar de historia, siempre se va a hablar de filosofía, siempre se va a hablar de ciencia, siempre se va a hablar de derechos humanos y memoria. Ahora estamos haciendo la temporada 3 con Abuelas, que se va a estrenar en octubre, digamos, una temporada que resignifica y pone a nietos vinculándose, es un formato, hay unas modificaciones de formato que hablan desde el hoy, y desde ese hoy tiene que ver con otras formas de narraciones, discursos que no se dieron en la temporada 1 y 2, porque todo el tiempo hay que hacer memoria, todo el tiempo hay que traer al presente lo que sucedió. Por ejemplo, en la historia, en los 90, el programa de Tomás Balmaceda, que es la historia, tenemos que empezar a narrar historia contemporánea. Narramos los 60, narramos los 70, narramos los 80, ahora empezamos a narrar los 90 y estamos narrando los 2000. O sea, son 30 años hacia atrás. Parece poco, pero es bastante. Tuvimos un programa del año pasado, se cumplieron 20 años de la caída de la Rúa. Hicimos un programa 2001, acontecimiento argentino. Hicimos un análisis de esa situación, obviamente partiendo de la dictadura hasta el 2001. Ahora hicimos los 90, basado en el libro de Tomás Balmaceda, con otra impronta absolutamente opuesta al relato, a la forma, mejor dicho, de 2001, pero estamos contando la historia contemporánea. Es lo que les decía sobre Trimble y hoy. Vamos a contar de muchas décadas hacia atrás, pero con otro formato. Y después los temas nuevos, que por ejemplo hoy estamos trabajando mucho sobre ambiente. O sea, hay una agenda de ambiente, pero también hay que pensar cómo el Estado piensa el ambiente. O sea, sabemos que hay una corriente muy fuerte sobre diferentes organizaciones no gubernamentales o sectores que hablan sobre el ambiente, pero ahí el canal tiene que pensar cómo el Estado articula, cómo la enunciación es del Estado. Entonces, a partir de ahí, cómo el canal piensa. Bueno, tenemos un programa muy específico y didáctico que se llama SS3, que son animaciones para la escuela, muchos capítulos, muy específicos, que es lo que nosotros destacamos hoy, que hay que saber o que hay que tener en cuenta. La ESI, la Educación Sexual Integral, tenemos dos series, una serie de ficción protagonizada por Maite Lanata y un elenco de jóvenes, de jóvenes muy interesantes de 6 capítulos, abordados desde la ficción, pero también tenemos una serie mucho más didáctica, específica, con contenido duro, donde te dice qué tenés que hacer, qué pasa, qué sucede, qué es esto. Es como el manual, la introducción, la estructura básica de la ESI. Eso es un tema importante. También hicimos el año pasado un especial sobre la ley, sobre la educación sexual integral, lo mismo que sucedió con la ley de aborto, de interrupción voluntaria del embarazo, mejor dicho. Hicimos muchos programas sobre ello, el grito de la marea, hicimos el especial La Cobertura, cientos de micros sobre eso, que es pensar hoy y analizar lo que viene. Lo mismo que pasó con la pandemia, hay contenidos que son más del hoy, y después están los clásicos que siempre se van a retomar. Además, esas grandes temáticas siempre van a estar. La música, vienen muchos proyectos sobre música, infinidad de proyectos de música. Y el canal tiene muchos programas de música. El tema es cómo abordamos la música. Ahora tenemos homenaje, por ejemplo, los discos que nos cambiaron. Siempre en el formato, un eje transversal que es un diferencial. En homenajes, homenajeamos a grandes cantantes, a grandes artistas argentinas, y latinoamericanas también, con nuevas cantantes que interpelan a aquellas grandes clásicos artistas. Y los discos que los cambiaron es, bueno, esa intervención sobre esos discos que la cultura argentina modificó o interpeló en la sociedad. Entonces, el macro tema es la música, el tema es cómo abordamos eso. Entonces es como lo primero que tienen que saber, si les interesa, si son especialistas en historia, o les interesa la historia, si les interesa la música, si les interesa la plástica, si les interesa el cine, vean todo lo que hay de cine históricamente en el canal para encontrar el diferencial.
En los términos de referencia del canal, cuando van a presentar un proyecto, hay un ítem que dice diferencial. Y ahí es donde, porque imagínense, programas de jóvenes. Llegan jóvenes, feminismos, ambiente, llega mucho. Bueno, ¿cuál es el diferencial no para que sea ponderado como mejor o peor, sino para entender cómo quiere anunciar el canal, el programa? Y eso es para presentar proyectos a ustedes, pero el canal tiene una agenda y el canal tiene un estreno y el canal licita proyectos. Y todo esto que yo mencioné antes fueron licitaciones. Es decir, que las casas productoras y las universidades tienen que tener la rapidez de entender al canal como anunciador y sumarse a esa propuesta. Porque a veces, esto lo hablamos con productores o casas productoras que vienen con una carpeta de 30 proyectos y la verdad están todos fuera de la necesidad del canal como anunciador, como canal educativo del hoy. O sea, son 30, es un laburo impresionante que hacen 5 o 6 personas y viene una a traer la carpeta y no se metieron en la página oficial del canal donde están las licitaciones que necesitamos 6 proyectos muy específicos e ir al grano. E ir al grano significa armar un equipo de trabajo que sea específico y tenga ese conocimiento y que pueda presentarse a ese concurso. Y el canal trabaja en esas dos dimensiones, ¿no? Como las licitaciones específicas y los proyectos que vienen y que los charlamos mucho. Cuando llega un proyecto se charla mucho. Y algo que es importante entender, que cuando se trae un proyecto, alguien trae un proyecto, el canal se pone a analizarlo y hasta que se hace el corte final y se emite, está el canal pegadito a la gente que trabaja, está todo el tiempo hasta el máster final. Bernat, te interrumpo para aprovechar esto que decís. Me voy a las ramas. No, está perfecto. Igual eso era una de las preguntas que teníamos. Si podés como definir un poco más qué es una licitación o otros caminos de cómo llegar con un proyecto, ¿no? Eso. Bien. El canal tiene 4 de producir. Una son las licitaciones o concursos, ¿sí? Le ponen como concurso para sacarle como la palabra licitación, qué difícil que es. Un concurso. El canal presenta un proyecto, o sea, se presenta, se arma un pliego, ese pliego hay especificaciones técnicas y artísticas y objetivos. Y esos objetivos están relacionados a la evaluación de la licitación. Por ejemplo, ahora cuando hicimos la de historia o la de pensamiento nacional, etc., nosotros vamos a hacer una serie para historia de 8 capítulos de 26 minutos. ¿Qué significa eso? El formato. Ese formato, ¿qué recursos va a tener? Entrevista, archivo, un pack gráfico, música original. El canal quiere que Trimboli se vincule como docente en el aula, es decir, queremos que el escenario del programa sea un aula, un centro de formación docente, y queremos que haya estudiantes y profesores que estén en formación en ese aula. Y queremos también que esa alumna o ese alumno o alumne vaya a hacer un trabajo práctico que va a impartir Trimboli. Todos esos mecanismos narrativos y de formatos van en el pliego con referencias. El canal pide que quiere de base hacer ese tipo de programa. Entonces, y además se pone que se quiere evaluar a la directora o director, es decir, al puestista, al que va a pensar la puesta, al que va a tener la capacidad de narrar ese programa, va a realizar ese programa, a un contenidista, a un montajista, o a un director de fotografía. O sea, se pondera lo que el canal le quiere dar fuerza a esos profesionales. Entonces, eso tiene una evaluación técnica, matemática, para decirlo de una forma. Entonces, ahí se mide la experiencia de las personas que van a ser postuladas
para ganar esa licitación. Por supuesto, en esa licitación son públicas, las pueden leer, se puede hacer como un material de estudio, digo, para ni siquiera las profes se lo tienen que pasar, entran a la web, bajan y leen un pliego, es algo público, está todo para leer. Entonces ahí se evalúa qué pedimos, la escaleta, pedimos una sinopsis, pedimos una propuesta estética superadora de recursos, pedimos elementos, los currículums y los links de los trabajos que impacten en el director de fotografía que va evaluado, en la directora evaluada. Se trabaja con paridad de género, si hay paridad de género se sube el puntaje, si no hay paridad de género se baja el puntaje. Bueno, un montón de mecanismos que se trata de buscar originalidad, transparencia, economía y equidad de género. Son varias cuestiones. ¿Hay quién se puede presentar? Se puede presentar todos aquellos productores, productoras, universidades que tengan esos requisitos para poder presentarse ahí. ¿Sí? Lo que hay que tener en cuenta es que esos concursos no son como los concursos, por ejemplo, del Inca o otros concursos que tenés 2 meses para postular, 3 meses para armar la carpeta. Se presenta la licitación una fecha, que se llama publicación, y después se llama apertura. La apertura pueden ser 15 días hábiles o 21 días hábiles. Y hay una fecha y un horario. ¿Qué quiere decir? Que hay un tope. Entonces, esa gente que se va a postular, esos equipos traen sus materiales y hay un breve acto administrativo donde todos los postulantes, a través de, hay 2 o 3 personas de administración, en fin, que abren los sobres adelante de todos los postulantes. Están las carpetas, están los documentos, están los pendrive, está todo. Se abre y empieza el concurso. Y hay diferentes parámetros, que es muy aburrido explicarlo acá, pero hay que esperar que se arme un acto administrativo, después se hace una comisión de evaluación, esa comisión de evaluación tiene unos días para evaluar, después se pide una etapa de subsanación, que quiere decir los documentos que aquellas casas productoras o universidades no presentaron, después se evalúa, se hace un dictamen, y se elige por orden de mérito al primero o la primera. Una vez que se adjudica técnicamente, administrativamente, empieza la producción. Eso es una vía, las licitaciones. La segunda vía, no quiero decir segunda vía porque confundo, la segunda forma es las contrataciones directas por exclusividad, que son estos proyectos que son exclusivos. ¿En qué término? En que esa casa productora es experta en esa temática, en ese formato, y trabaja con el canal para llevarlo adelante. ¿Sí? Entonces, diseña un formato junto al canal y como es especialista en ciencia, o como es especialista en historia del cine, o como es especialista en matemática, se hace. Entonces ahí el canal hace una contratación directa que hay que fundamentar muchas cosas, por qué lo hace, cómo lo hace, y es una forma. Después están las producciones internas. El canal tiene un esquema de producción interna que está más relacionada a la dinámica diaria del canal, los micros, las efemérides, las emergencias de aire, materiales de archivo, se hicieron varias. Ahora se estrenó María y Malvinas, una ficción que se hizo interna, El grito de la marea, La memoria de los cuerpos, bueno, son muchas. Y cuarto punto, que son las coproducciones. El canal, este año, el año pasado también, coproduce con organismos del Estado, a través de convenios. ¿Sí? Es un esquema de convenios que seguramente muchos conocen o han escuchado, que se convenia entre 2 organismos para hacer una producción. Esa coproducción entre organismos del Estado se hace a través de licitaciones. ¿Sí? Por ejemplo, con el Ministerio de Cultura firmamos un convenio en el 2020 donde se trabajó en 7 series. Ahora nos queda estrenar 2, una serie y 2 especiales durante este año. Todos esos proyectos, quiere decir que el Ministerio de Cultura y Contenidos Públicos coproducen, es decir, cofinancian, coparticipan a la misma porcentaje, 50 y 50,
van a hacer estos proyectos y hay que licitarlos. Entonces se licita todo. Canal Encuentro y Ministerio se ponen de acuerdo en cómo son esos formatos, se licita y después gana lo que ya expliqué anteriormente. Lo hicimos con la Secretaría de Medios, lo hicimos con el Ministerio de Cultura, lo hicimos con el Instituto Cultural de Chaco, con el Ministerio de Salud, bueno, muchos. Esos son como los grandes 4. Ahora, ¿cómo ustedes pueden incorporarse a trabajar en esas formas? Tienen que empezar a vincularse con equipos, productores o productoras o casas productoras que puedan traer sus proyectos para poder participar. Esto me refiero a las producciones, a los proyectos que ustedes quieren presentar. Tenemos este proyecto, ahora estamos buscando, queremos hacer contenido sobre matemática. Nos faltan programas de matemática, lo estamos desarrollando, y lo vamos a sacar adelante en breve. Bueno, si ustedes, obviamente, si tienen, me imagino, gente muy joven, 20 años, 21 años, que están recién empezando, es bastante difícil presentarse una licitación, porque no es solamente que tenés que trabajar con personas que tengan una experiencia, sino que tenés que tener una estructura, porque la persona que se postula tiene que tener algunos requisitos de experiencia. ¿Sí? Sí, y la personería jurídica también, ¿no? Claro. Esa experiencia técnico-administrativa. Pero eso no significa que ustedes no puedan empezar a pensar formatos y contenidos para esas personas. Por lo general, las grandes productoras, voy a sacar la palabra grandes, porque no son grandes productoras, quiero decir, productoras que tienen mucha experiencia, a veces necesitan conocer sobre nuevos contenidos o nuevos formatos. Y ahí es donde sirve mucho la sinergia entre nuevos realizadores o nuevos guionistas o nuevos creativos, parece una palabra random, que ayude a trabajar con esas productoras. Por lo general las productoras tienen un circuito, las que tienen mucha experiencia, tienen un circuito que producen bastante similar y que quieren producir lo que desean producir. Y eso es un camino súper válido. Pero es importante, no solamente para ganar el encuentro, sino para Paca Paca y por TV, ver quién es la necesidad del canal. Eso es una sugerencia que yo les doy, como, che, ¿qué falta en el canal? Un montón de gente tiene ideas, muchas ideas están hechas a la pantalla y otras ideas que no están. Y los contenistas del canal, nosotros desde la conducción del canal, los realizadores del canal, están pensando muchas cosas en simultáneo. Y las productoras y las universidades son fundamentales para que puedan aportar en ese sentido. Si pertenecen a una universidad y tienen un equipo de trabajo, a mí me pasa que soy docente en la Universidad de La Plata y estoy deseoso de que se organicen todos los docentes, se organicen los estudiantes para que lleguen proyectos de la Universidad de La Plata, de la Facultad de Artes, por ejemplo. Estamos tratando de sacarlo adelante. Y no hay que quedarse afuera. Y uno te puede llamar, pero también tiene que preguntar para encontrar. Estamos trabajando con cooperativas. Ahora estamos haciendo un programa en la Villa 20, no con una productora de SRL, sino con una cooperativa de trabajo. Buscamos un encuadre para poder hacer el proyecto y es viable. Entonces siempre hay un mecanismo que pueda cumplir con los requerimientos administrativos para poder contratar, pero es importante acercarse, es importante plantear el proyecto. Entonces se puede dividir la producción, digo, para armar un equipo, para el canal, una persona no puede hacer todo, no puede hacer todo ni loco. Tiene que haber una persona que piense la artística, tiene una persona que piense contenidos barra guión o contenidos y guión, tiene que haber un productor ejecutivo que puede tener experiencia en los canales o no puede tener experiencia en los canales y aprende. Una de las cosas que a mí me interesa ahora en el canal, por supuesto trabajan casas productoras históricas y dijimos, empecemos
a buscar esquemas donde haya productoras y universidades que nunca hayan tenido la experiencia. Nos cuesta un poco más porque es capacitar, no sé si es capacitar, pero es dar más tiempo para que estas casas productoras se animen, llamar por teléfono para, che, está esto, piénsenlo, organícense, le damos una mano, trabajemos en conjunto, veamos las posibilidades. Venimos de los 4 años que se destruyeron las casas productoras y el ánimo, etcétera. Todo eso hay que reconstruirlo de a poco. Algunos lo hicieron más rápido, otros lo están haciendo más lento. También pasaron la vida de cada una de las personas y cambian los puntos de vista. Pero digo, es importante también que haya casas productoras nuevas en los canales. Y hay, ¿eh? Retumbando la Palabra, que es un programa extraordinario sobre freestyle argentino, que se los recomiendo, es una casa productora nueva, de unas pibas sensacionales, súper jóvenes, muy talentosas, que las venía siguiendo de su laburo, dijeron, tienen que hacer esto, y se prepararon, se armaron, hicieron todo de manera espectacular, es una serie hermosa que está al aire, y el programa Marrón, Antirracismo en Tiempo Presente, es la primera vez que trabaja en el canal, tienen mucha experiencia cinematográfica, es un puma, no tenía ni idea de cómo producir el canal y estuvimos un mes trabajando con ellos y ellos mucha capacidad de vincularse, hicieron un programa extraordinario. También está Minga Producciones, que nunca había trabajado para el canal, hicimos ese trabajo. Bueno, todo eso es posible si hay una voluntad de vincularse con el canal. Yo hablo de Canal Encuentro, que es, los demás tendrán otras formas, pero a nosotros nos interesa que haya nuevas casas productoras y también las universidades, que las universidades es una lógica histórica del canal que se está trabajando, siguen bueno, UNTREF está haciendo un montón de producciones, la UNOVA está haciendo un montón de producciones, el CIN tiene un montón de vínculos con los canales porque hace coparticipación con los proyectos que hacen las otras universidades, la Universidad de Río Negro, la Universidad de Tierra del Fuego, todas que tienen mucha experiencia y que están trabajando hoy en el canal. Miren No Binario, que hizo la Tierra del Fuego, miren El Refugio del Tiempo, que hizo la UNOVA. Bueno, no quiero cansarles, pero a mí me parece que lo que sugiero es que traten de acercarse o traten de armarse, de organizarse. Para mí una cosa muy importante es organizarse, y organizarse significa también vincularse con las casas productoras o las universidades que ya trabajan en los canales, o en los realizadores de productores que tienen experiencia y que pueden, y que no tienen experiencia en su vida profesional, pero no se han vinculado para poder traer un proyecto. Y sin duda llamar por teléfono y mandar un mail. Hay un mail y se organiza y se hace. Digo, no, a nosotros nos llegan todo el tiempo proyectos. Y obviamente vamos leyendo en la medida de las necesidades, de las posibilidades, y vamos respondiendo. Bien, súper claro. Muy bueno. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta hasta acá? Tenemos muchas preguntas. Yo, Pau, iba a Dale. preguntar justo del proyecto que contabas de Marrón, lo estuve siguiendo desde Instagram, los venía siguiendo y venía viendo como ese reclamo, ¿no?, de la participación audiovisual y la invisibilización que hay en muchos otros medios. Ese proyecto en particular, ¿cómo surgió? ¿Lo propuso la persona, el grupo? ¿Lo buscaron ustedes? ¿Cómo fue? Te respondo porque es una historia hermosa, la de Marrón. Fue así. Voy a resumir una parte de la historia porque no tengo el dato súper duro, pero hubo una situación que puso en las redes, en boga, digamos, como hubo un movimiento importante en redes, que nos dimos cuenta que estaba ese colectivo. Entonces, lo empezamos a estudiar. Yo la verdad que no lo conocía. Y lo estudiamos, vimos todo lo que estaban haciendo, dijimos, esto es algo hermoso. Y hicimos una reunión, lo llamamos por teléfono, a América, a Yoma, a ellos dos en principio, tuvimos una reunión,
Y nada, una reunión de charlar mucho. Estábamos en pandemia todavía, así que no nos juntábamos físicamente. Por Zoom, así. Empezamos a trabajar. Y bueno, y ahí empezamos a pensar, tenemos que hacer una serie. Y les propusimos hacer una serie. Y dijimos, queremos un esquema de contenido, saber qué es específicamente lo que ustedes quieren mostrar. Y ahí yo empecé a laburar con quién podría llevar adelante esa producción. Y quería que sea una casa productora nueva, quiere decir sin experiencia en el canal. Y llamamos a un Puma y les dijimos, nos gustaría que hagan esta producción ustedes, por un montón de cuestiones, la casa productora, por su perspectiva cinematográfica, por su organización y su visión, por la capacidad ejecutiva que tienen, muchas variables, y de mucha investigación sobre lo que se quería narrar, porque ellos piensan que el canal ve algo, organiza, convoca y triangula, digamos, como son tres factores que hay que congeniar. Y acá los principalísimos era el colectivo Identidad Marrón. Íbamos a trabajar con ellos, sí o sí. Y íbamos a vincularnos con ellos piel a piel, digamos. Si no funcionaba la casa productora, esa casa productora no lo iba a hacer. Acá lo principal eran ellos, no la casa productora. Bueno, y fue una vinculación hermosa. Ellos estudiaron mucho, se compenetraron, trabajamos muchos meses para hacer los guiones, y después el rodaje, y salió al aire ahora, desde el año pasado, y así fue. Pero eso fue de esa forma. Vimos el colectivo, el tema era extraordinario, y realmente nunca había estado tratado, y era también algo que era muy crítico sobre lo social, sobre todo, sobre las instituciones, sobre el arte, sobre lo social, sobre lo corporal. O sea, era el antirracismo en muchas dimensiones. La historia de la Argentina, la historia de la inmigración, los artistas argentinos haciendo sus representaciones. Era realmente espectacular. Había que hacerlo sí o sí. Y bueno, y se dio y salió. Así fue ese proyecto de Marrón. Y bueno, ellos querían que se llame Marrón, no Identidad Marrón como el colectivo. Aparte, el laburo fue, todo se congeniaba, todo se charlaba, ellos son súper organizados, vinieron a hacer los institucionales del canal. Bueno, eso fue excelente, una muy linda experiencia. Con ellos y con la casa productora. Sí, está muy bueno, la verdad, porque es como un ejemplo de esto que comentabas, ¿no? De que el canal y los contenidos se conforman un poco por sus propuestas y otro poco por la sociedad, digamos, y las problemáticas del momento. Eso está bueno porque se ve, se refleja ese contenido compartido, digamos, esa propuesta compartida entre canal y gente. Sí. Y además algo que sucedió, algo que sucedió después, es que el colectivo, cuando empezó a salir al aire el programa, empezó a replicarse en los medios hegemónicos. Nos empezaron a llamar. Y eso potenció todo, digamos, no solamente su misión de visibilización, sino ahí te das cuenta lo que significa mostrar algo que, no está, algo que está oculto, es como inicia el tráiler del canal. Nacimos para hacer visible lo invisible. Digamos, ese inicio del tráiler 2022, si lo vieron, es un poco los objetivos que planteábamos, qué es lo que no está puesto en pantalla. Y no es lo único que hay que hacer sobre el racismo, hay que hacer miles de cosas y abordarlo desde diferentes perspectivas. Y inclusive el programa habla sobre violencia institucional, digamos, como el Estado violenta a la comunidad. Ojalá si no lo vieron, o esta noche puedan verlo en YouTube o al aire. Pero traten de ver eso porque ahí te das cuenta de
cuál es el abordaje, cómo es el estilo, qué pasó con la forma, digamos, porque el contenido es algo que está escrito, que es extremadamente central e importante, pero después cómo lo organizás en el formato. Eso también es cómo armás la representación del cuadro, cómo convocás a estos actores, qué hacen estos actores, qué hacen las chicas y los chicos del colectivo, cómo se muestra cuando se habla de lo no binario y lo marrón, sobre los cuerpos y lo marrón, sobre la inmigración y lo marrón. Es espectacular. Es como inabarcable, como que siempre te queda corto, como que tenés que hacer más cosas. Es un programa muy bien logrado. Y lo mismo con Retumbando la Palabra. Retumbando la Palabra no solamente es un programa histórico y político sobre el freestyle argentino, que tiene un contexto internacional, sino que te va trayendo a los barrios, pero no a los barrios, o sea, hay otra representación de los barrios populares, o de los sectores populares, que marcan sus necesidades. Como ahí está Matías Bursaco, por favor miren el capítulo 4, cómo es su vida, no su vida cuenta su vida, sino cómo es su situación de vida en función del freestyle, en función de su obra, cómo el profesor Under MC en los barrios enseña a sus estudiantes cómo se arman los grupos, digamos, vincula directamente a los profesores, a los maestros, la enseñanza con la historia, inclusive hace un contexto histórico y político. Y eso lo van haciendo los propios participantes, los propios sujetas reales del programa. También recomiendo eso. Lo justo también. Y después hay otro programa que se llama La Mirada del Estido. Paula, vos parame porque me cebo y no termino, pero La Mirada del Estido también tiene que ver. Una de las grandes fotoperiodistas de la Argentina, hicimos un programa con ella. Por favor, miren ese programa, porque no solamente cuenta su vida como obra, su obra y su vida, sino que cuenta la historia de la Argentina en sus fotografías. Lo mismo que el programa de fotografía de Alberto Ailey, son programas de archivo con un valor simbólico sensacional, y eso está en el canal, y eso son productoras pequeñas, medianas productoras, que se pusieron a hacer eso, obviamente con una investigación de archivo impresionante. Sí, no, lo que pensaba de todos estos contenidos tan específicos que podemos escuchar un poco el detrás de escena, es súper rico para uno de lo que vamos desarrollando, que son por ahí para los planes comerciales o el análisis previo a desarrollar un proyecto. Todas estas referencias son súper ricas de ver y de entender, y de ver cuántos capítulos tienen, cómo se hicieron, qué contenido, para usar de referencia para muchos de los proyectos que uno después empieza a desarrollar, ¿no? Disculpa, Paula, quería preguntarle a Rafael, para no pasar a otra cosa, digo, con estos programas que, por ejemplo, bueno, estos especialmente con agrupaciones que están muy metidas en esos temas que tratan, o quizás con otros que sean más específicos de cuestiones como hablabas de educación o de la ley y demás, ¿cuál es la relación entre, digo, las casas productoras y el canal? Digo, ¿qué ofrece el canal como estructura y por ejemplo, esto de la investigación de archivos, si tienen ustedes material disponible o cuestiones así, digo, ¿qué recursos disponibles, digo, para complementar, digo, para nosotros también poder ofrecer, si les falta, por ejemplo, investigación de archivo, ese tipo de cuestiones, digo, con qué cuentan y qué buscan y cómo se dan esas relaciones, y también si están pensando en otros tipos de, qué sé yo ahora lo de los 90 lo estoy viendo por YouTube, por ejemplo, pero... Digo, ¿cuál es tu no vi. El de la década de los 90 con Tomás, digo, ¿qué otras pantallas también están pensando, viendo, o digo, en qué se están fijando también? Mirá, te voy respondiendo de a poco porque son varias preguntas. Porque surge, por supuesto el canal tiene un archivo histórico, el archivo histórico de Canal Encuentro, que ahí nosotros, o sea, históricamente y actualmente se va recuperando archivo que es funcional a todas las series. Que funciona para las producciones internas del canal. Por supuesto que cuando es una producción, en este caso delegada, una contratación, etc., nosotros aportamos, si tenemos específicamente archivo. Pero en el escenario del Estido,
en el programa del Estido y en el programa de Ailey, los proyectos fueron diferentes. ¿Por qué? Porque son muy específicos. O sea, son archivos, primero que cuando convocamos a Adriana, dijimos, Adriana, hablé yo con Adriana, Adriana, queremos hacer un programa tuyo, hacemos lo que quieras, lo hacemos feliz, vamos a hacer bien. Ahí vos tenés que congeniar con ella, por supuesto que va a ser su serie. Me dijo, yo estoy orgullosa que Canal Encuentro haga una serie, por favor contá conmigo, con mi asistente, todo. Bueno, ahí tuvimos suerte que presentamos un proyecto, la llamamos, dijo que sí, después hicimos la licitación. Teníamos ese material. Con el programa de Una Memoria Revelada de Ailey, que es el fotógrafo de Junín, vino el productor, que es Cristian Remoli, y dijo, yo tengo todo este material, todo, y lo doy todo. Y ese archivo, esto es muy importante para producir, todos los derechos quedan para el canal, ¿sí? O sea, una vez que uno produce con el canal, tiene los derechos de exhibición hasta el fin del universo. O sea, son del Estado Nacional, quiere decir que vos ahí, son proyectos muy específicos, que obviamente también hay que organizarlo y hacerlo. Entonces, el Canal Encuentro tiene un archivo, lo tiene, acá hay dos compañeras, María Flores y Claudia Perel, que son las responsables del archivo histórico del Canal Encuentro, que no solamente proporciona el material para las producciones internas, sino excepcionalmente o necesariamente para las producciones que haya que complementar, para otras producciones que haya que complementar. Eso, no sé si te respondí, creo que sí, vos me dirás. Respecto a la otra de las pantallas, nosotros hoy tenemos, bueno, el capitalismo de las plataformas, que es un paradigma que van a tener que resolver ustedes, que son los futuros próximos profesionales. No, nosotros también lo vamos a tener que resolver. O lo vamos a tener que analizar. Nosotros estamos pensando el canal, vos vas a ver Canal Encuentro en un televisor, como en cualquier hogar, en cualquier sala, es una pantalla de televisión. Todos nuestros contenidos, nosotros estamos en YouTube, nuestro contenido sube a Contar, que es la plataforma OTT de contenidos públicos, o sea, del Estado. Hay algún contenido que sube a Instagram, Twitter, y me falta una red, y Facebook. ¿Sí? Estratégicamente, en función de lo que va pasando con las mediciones y el impacto que tenga cada una de las redes, nosotros articulamos la emisión o las subidas de ciertos programas. ¿Sí? Nosotros analizamos que específicamente tenemos un público de ciertas características en Facebook, entonces subimos ciertos contenidos específicos a Facebook. Sabemos que tenemos otro perfil en Instagram, sabemos que tenemos otro perfil en Twitter. Nosotros pensamos para las escuelas de toda la Argentina, para las universidades y para el público general. Pero después, como ahora estamos en este contexto donde los hábitos, ya uno no se sienta a las 9 de la noche a ver la novela o a ver el programa X, está toda demanda, vos se supone que tu demanda es me siento en la cama, me siento en el bondi o en el subte y miro el programa cuando vos querés, los canales tratan de organizar ese contenido para que vos lo puedas ver. Pero eso es una variable específica en función de los hábitos generacionales y culturales de cada individuo. Entonces, hoy hacer una medición general, o sea, ya no se puede pensar las mediciones como se pensaba en la década del 90 o principio del 2000, porque ahora tenés lo que te queda grabado en la OTT, lo que te queda subido en la OTT, el vivo que tenés en YouTube, hay un montón de variables que vos tenés que condensar. Entonces, la pantalla que nosotros estamos pensando hoy, nuestra pantalla, la de Canal Encuentro, una televisora, una señal, y estas redes y esta plataforma específica que absorbe, lo digo de manera copada, como sube todos nuestros materiales para que vos después vayas y veas cuando vos querés esos materiales. Subimos nuestras producciones, esto es importante, subimos nuestras producciones, las del canal, no las adquisiciones. El canal no tiene los derechos de exhibición por plataformas, sí las tenemos para emisión. Por supuesto, miren, ¿qué quiero decir?
siéntense, todavía quieran un poco, no digo que no, pero a veces soy un poco irónico, digo, siéntense a la pantalla de la televisión, del televisor, de la casa, de donde sea, inclusive en YouTube, o inclusive en el vivo desde la web del canal. Si no tienen televisor lo pueden ver por la web del canal, lo pueden ver por el vivo de Contar, o lo pueden ver por el vivo de YouTube. Las adquisiciones que nosotros tenemos una adquisición extraordinaria, una coproducción con Señal Colombia y el Consejo Nacional de Televisión, que hizo Ventana Cine, una productora chilena, sobre pueblos originarios, medicina ancestral, que se llama Secreto Ancestral, que es una obra maestra de los pueblos originarios latinoamericanos. Eso no lo vas a ver a demanda cuando vos quieras, sino todavía mirando la pantalla, porque ahí está lo que vincula, lo que hay que debatir después, las regulaciones de las plataformas, etcétera, sobre contenidos que no son propios, sino que son adquiridos. Los planetas de la BBC, por favor, mírenlo. Habitar, de un canal nuevo chileno que no me estoy acordando en este momento, ArTV, de Chile, es una serie muy pequeña, hermosa. Nuevo Mundo, una superproducción sobre política, graffiti y gobiernos populares, gobiernos latinoamericanos, quiero decir, perdón, donde ahí se mezcla el arte, la sociedad, la política, 12 capítulos. Esas series no están subidas ni a Contar, no están subidas a YouTube. La tienen que ver en la pantalla y la tienen que ver en los vivos, que ahí sí tenemos derechos de transmisión. Entonces, esas mixturas hoy, mixtura me refiero, entre lo que uno puede ver al aire, de manera tradicional, es decir, me siento, como y miro, no es, todavía tenemos que ver qué es lo que podemos ver y qué es lo que podemos verlo en el horario de programación y qué es lo que se puede ver después. Por el momento es nuestra programación que es la más importante, que es la que hacemos nosotros. Nosotros me refiero al canal, ¿sí? Al Estado Nacional que piensa a sus contenidos educativos y culturales. ¿Hay alguien que quiere preguntar algo, me parece? Sí, dale, Leonora. Sí. Buenas tardes, yo soy Leonora Holguín de San Luis, y quería preguntarle algunas cosas, porque es como que es muy difícil, digamos, poder entrar al mundo de Buenos Aires. Por ejemplo, nosotros hicimos una película justo en referencia a lo del cannabis que usted hablaba. Nosotros hicimos un largo que se llama Una casa con 10 pinos. La presentamos en el Inca, fue por todas las salas, empezó por el Gumón y anduvo por todo el país. Pero, por ejemplo, introducirla al mercado de Buenos Aires, o al canal Encuentro, nos cuesta un montón. Digamos que el producto ganó algunos premios, es decir, modestamente creemos que está buena, pero ¿cómo hacemos para llegar a usted, por ejemplo? Es muy fácil, a mí me encontrás en todos lados. Yo vivo acá adentro, me falta una cama para dormir. No, mira, te quiero dar contexto a eso que vos estás planteando. Cuando surge la pandemia, vieron que hablamos un poco de la pandemia y teníamos esta cuestión que resolver de producción, dijimos, bueno, las salas de cines están cerradas, vamos a programar el mejor cine documental argentino. Entonces dijimos, vamos a hacer una temporada de estas primeras 2 o 3 semanas de pandemia, vamos a hacer cine argentino en prime time. 7 temporadas hicimos de no ficción, donde exhibimos más de 150 películas documentales. La tuya no me llegó. No es un documental, es una película. Una ficción. Una ficción, exacto. Bueno, de todas maneras podés mandarla. Te quiero decir, hay posibilidades. Ustedes escriben un mail, les vamos a contestar, vamos a ver la película. Nos llegan no solamente películas, nos llegan series de 26 minutos, 8 capítulos. Ayer me llegó una del agua, 12 capítulos sobre agua de la provincia de Buenos Aires, llegó de donación de sangre, de todo nos llega. Obviamente que no podemos programar todos los contenidos porque la pantalla tiene una especificidad, tiene un orden de programación y de una grilla que hay que cumplir en términos de lo que se está produciendo y lo que está emitiendo, pero se puede observar y se puede ver, y si funciona, se programa, se convoca.
Entonces, después Paula libera el mail, en mi mail, y me escriben, y charlamos. Yo le agradezco, no sabe Así cuánto. será. Sí, no, eso no hay problema. Lo que no te puedo prometer es, uy, vamos a ver la película y la ponemos mañana. Eso no va a suceder. Pero No, sí por podemos supuesto. verla. Pero justamente que habló del tema del cannabis, de una serie y todo lo demás, bueno, nosotros hicimos un largo desde el cannabis medicinal, estuvo bastante bueno, bastante ¿Tu película ya repercusión. está estrenada comercialmente? Sí, fue estrenada comercialmente ante el INTA. Bueno, porque En lo que el se me Gumón. ocurre acá hablando en voz alta y Sí. no prometiendo nada es, viste que el canal no es un canal que tenga en su expertise la programación de ficción. Es un canal que por lo general quiere hacer documental. No quiere decir que no programemos ficción, porque hemos programado la película de Regman, hemos programado la película de Virna Molina, hemos programado películas de Prata. Sí, hay ficción. Todos los ciclos de cine tienen un contexto. O sea, nosotros usamos un presentador, no tiramos las películas. O sea, no es cinear, que es una especificidad de cine y es cine, vos ves cine. Nosotros a los ciclos de cine le damos un contexto. Hicimos uno con Sofía Gala sobre arte y ciencia, sobre artistas y oficios. Hicimos el de naturaleza y ambiente con Boyolmi. Ahora vamos a hacer el de cine latinoamericano con Trerotola. Y no ficción, que no tenía presentador ni presentadora, era una franja exclusivísima en prime time, muy promocionada para poner cine documental. Por ejemplo, las películas de Regman siempre hay una estrategia de cómo presentarla, la película. Entonces, no quiere decir que no se pueda programar. La podemos ver, la podemos discutir, y tal vez se pueda buscar una pantalla, y también contar que es la plataforma que ya nombré, sube contenidos de ficción temporalmente. Sí, no, de hecho creo que ahora la vamos a subir a Cinear. Claro, eso por naturaleza, cinear por naturaleza corresponde, pero también puede ser una pantalla alternativa, qué sé yo. Pero sí, me escribí. Bueno, acuérdese mi nombre, Eleonora. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Antes de pasar a otro tema que te quería preguntar, para cerrar, que hablabas sobre los derechos de exhibición o tipos de contrato, ¿no? Bueno, contaste ya lo de la coproducción. Por un lado están los derechos que el canal va a adquirir para después hacer la emisión, o quizás algo también de la comercialización. Son dos cuestiones. Por un lado, ¿qué tiempos? Por ejemplo, los de exhibición exclusiva del canal, con Señal Colombia, digamos, ese tipo de convenios. ¿Qué tiempos tienen en general? Por supuesto, cada modelo es único y se negocia, pero hay como un estimativo que ya tenga el canal de tiempos, de porcentajes, de presupuestos. Mirá, sí. A ver, para ordenar la información. Cuando cualquier programa, cualquier serie que produzca el canal, que quiere decir, puede ser... Nosotros ahora estoy buscando los esquemas de coproducción diferentes que tenemos. Cuando es una producción 100%, no sé, todas estas series que estamos nombrando son producciones del canal Encuentro. Es decir, las puede emitir en todas sus pantallas públicas, en las pantallas, cuando quiera, cuando sea, y puede reutilizarlo para otras cosas. Por ejemplo, cuando es una coproducción entre una casa productora o un organismo del Estado, el porcentaje es en función del aporte. O sea, mentira la verdad, por ejemplo, es una coproducción minoritaria, el canal tiene todos los derechos, toda la potestad de emitirla, comercializarla o distribuirla. Saquemos la palabra comercialización, por lo general no se comercializa. Digamos, es como, Grooming, que era otra coproducción que teníamos con Mulata, tiene un porcentaje chiquitito, y la casa productora, que tiene un porcentaje de distribución, puede vincularla, no sé,
la había pedido para la Cinemateca Mexicana, obviamente, si te llaman a la Cinemateca Mexicana para exhibirla en 5 salas y te pagan un fee, ese fee es proporcional a los porcentajes de aporte. Si Mulata tiene el 30% y Canal Encuentro el 70%, ese fee se divide equitativamente en función de esa coproducción. Pero siempre tiene que estar cotejado con el canal, no te puedes cortar solo. ¿Sí? Pero es excepción, o sea, casi no hay figuras de coproducciones con casas productoras. Eso, siempre tiene que estar todo chequeado y recontravinculado con el canal. Estoy pensando, Grumen es una coproducción que tiene aporte de la casa productora, Mentira la Verdad es una coproducción que tiene aporte de la casa productora. Y después, no sé, las que son coproducciones con el Ministerio de Cultura, es 50 y 50, y es ahí no hay... ahí están los mismos intereses. Una cosa son los intereses del Estado y otra cosa el interés con el privado, que el privado tiene otro interés siempre. Acá, digamos, obviamente que se coteja. Bueno, si se va a exhibir acá, se coteja con el Ministerio de Cultura, es un coproductor, es como cualquier producción donde hay 2 personas que han aportado o 2 instituciones que han aportado. Eso, sí. Bien, y en relación a, por ejemplo, el concurso Renacer, que es como bastante particular, ¿no? Como un poco la experiencia de lo que ya fue el primer lanzamiento o futuros concursos Renacer con Canal Encuentro, ¿no? ¿Cómo es ese vínculo? ¿Cómo les fue? ¿Cómo llegaron esos proyectos? Mirá, Renacer, que es un concurso coparticipado entre Contenidos Públicos y Sociedad del Estado y el Ministerio de Cultura, armaron este concurso público, se seleccionaron los ganadores, etc., y empezaron las producciones. Hay un equipo específico de Renacer Audiovisual que tiene sus productores delegados, algo que nosotros no dijimos en esta charla, que es muy importante, lo voy a vincular. Canal Encuentro, Pacapaque por TV, tiene el esquema de producción delegada, que es lo que les mencioné, donde es ese, no le respondí, ahora me hiciste acordar, Paula, que no le respondí esto, te lo voy a responder a vos, Tomás. ¿Cuáles son los recursos físicos que tiene el canal cuando aborda una producción? No te lo había respondido y lo sumo con... Ahora lo iba a retomar justo, así que genial, dale. Voy a responder las 3 cosas. El canal, digamos, tienes el productor delegado o productora delegada, es la persona responsable de hacer el seguimiento desde que se firma el contrato o que se adjudica la licitación hasta la emisión del programa, es decir, 6, 7, 8 meses va a estar con esa producción. Esa persona organiza todo, organiza las devoluciones de los contenidos, las devoluciones del formato, las devoluciones de artística, las devoluciones de la dirección, todas las problemáticas y todos los aciertos que puedan suceder. Entonces, el canal Encuentro tiene un área artística, un área de contenidos, un área de producción, un área técnica, un área transversal que es el chequeo técnico para salir al aire. Volviendo a Renacer, y acá lo vinculo, el concurso que está organizado por las 2 instituciones, Contenidos Públicos, Sociedad del Estado y el Ministerio, armó un equipo específico con productoras y productores delegados que hacen el seguimiento con las casas productoras o los productores físicos que ganaron esos concursos. En la actualidad, Canal Encuentro va a emitir, obviamente hay que ver todo el material, pero va a emitir los unitarios federales, la sección de unitarios federales y las series federales documentales, las series documentales y las ficciones históricas. Esos son los 3 universos de Renacer que podrán salir al aire una vez que lleguen los másters y empecemos con el flujo de trabajo. Nosotros para los unitarios federales vamos a hacer un ciclo, como le decía la compañera Eleonora, que va a presentar, va a haber un presentador, una presentadora, que va a ser de anfitrión, contextualizando no solamente el contenido, sino cuestiones específicas de la provincia, del tema, del documental, etc. O sea, Renacer lo vamos a empezar a emitir una vez, yo estimo, todavía no, tenemos que recibir los materiales, sobre todo de documental unitario, después de septiembre. Lo van a empezar a ver al aire de septiembre hacia atrás del año y después en el 2023. Por supuesto que Renacer es un concurso gigante, muy interesante, que va a retroalimentar a
todas las pantallas públicas, inclusive va a estar en Cinear, en plataforma, bueno, va a ser muy expansivo en la televisión pública. Es un concurso de reactivación en ese contexto de la pandemia y post a todos estos años que pasaron sin laburo audiovisual, por una destrucción de las pequeñas y medianas productoras. Se organizó ese concurso para generar puestos de trabajo, generar a la vez nuevos contenidos audiovisuales y poder reactivar lo más federal posible esas producciones. Y obviamente que hubo diferentes esquemas, ¿no? Documentales más pequeños, federales de diferentes formatos, había coproducciones con pantallas privadas, porque querían hacer vinculaciones con pantallas privadas en el área de ficción, pero bueno, como es ficción y va a estar, vieron que hay uno de los concursos de ficción es de coproducción con pantalla, con otra pantalla, entonces hay coproducciones con NET, hay coproducciones con Canal 9, que es otro universo, o sea, ahí es renacer con esas pantallas, entonces no tiene nada que ver Canal Encuentro en términos de emisión. Eso creo que es un concurso muy interesante, que puso en valor un montón de situaciones y que también va a alimentar contenidos, por lo que hemos visto que va llegando algunos materiales de los productores delegados de Renacer que llegan al canal con los documentales unitarios, federales, muy interesantes. Hay programas sobre camioneras, hay programas sobre Malvinas, hay programas sobre Lara San Juan, cosas súper buenas. Está bueno esto porque muchos de los grupos estuvieron pensando proyectos para nuevas convocatorias y analizando estas posibles pantallas, ¿no? ¿A dónde llegan? Teniendo en cuenta todos los parámetros posibles de las audiencias, de los contenidos, de las posibles necesidades, ¿no? Está abierto también si alguien quiere hacer más preguntas. Dale, dale. No, yo les sugiero para los concursos, siempre cuando se presentan un concurso, tienen que saber qué tipo de concurso es. Tomarse, capaz que es una semana de analizar ese concurso, la historia de ese concurso, o la historia de ese canal, o la historia de ese festival, o la historia de ese laboratorio, o lo que sea, para poder aplicarlo de manera más específica y más certera. Porque la verdad que postulaciones siempre hay muchas, y sobre los macro temas, o los temas de agenda, hay más todavía. Entonces, ahí está bueno estudiar, más allá de que uno tenga, una cosa es yo tengo mi proyecto personal, quiero hacer la historia de tal cosa, a veces encajar ese proyecto en algo puede fallar, o no, vas a tener la suerte y ganás, bárbaro, lo producimos, sale al aire, o ya está, lo estrenás y te ganás la palma de oro, qué sé yo, puede suceder eso también. Pero siempre que uno va a aplicar a un lugar, tiene que conocer el expertise del lugar, los tiempos que tiene, el estilo que tiene, cuál es la variable temática, si le interesa o no le interesa la agenda del Estado, si le interesa o no le interesa la agenda internacional, si le interesa el cine de autor o si es específico, lo que le decía Paula antes de que empezamos el Zoom, es que si su interés es postular un concurso, imagínense que se hubiesen presentado a Renacer para tener una serie en Canal Encuentro y específicamente tienen que presentar un proyecto educativo cultural, o sea, con las grandes temáticas del canal, que historia, filosofía, derechos humanos, ciencia, lo que venimos hablando, la escuela, bueno, cuestiones puramente educativas, culturales, tal vez documentales o ficciones históricas, representaciones históricas, digamos, buscar esa expertise, buscar esa lógica y trabajar específicamente para el concurso. Está bueno trabajar específicamente para el concurso a veces. Por lo general o en particular, todo lo que uno ya tiene pensado lo manda y es un laburo, es un trabajo que gasta, o sea, gasta físico, gasta equipo de trabajo, gasta tiempo y hay que evitar la frustración, que es, perdí.
Entonces está buenísimo que tal vez un ejercicio que puede llegar a hacer es cómo, si un festival o un concurso o lo que sea pide una sinopsis de una carilla, presenten una sinopsis de una carilla, ni de 2, ni de 3, ni de 2 renglones. Si un laboratorio, no sé, si te piden una propuesta estética con 3 referencias, o sea, ir al grano. Porque eso, ante la lectura del que estudia el concurso, entiende de que le interesa la enunciación del concurso. Porque si vos decís, pasa que mandan a 3 festivales o a 3 laboratorios o a 3 concursos X la misma sinopsis, lo mismo y falla. Entonces es importante ese concurso. Y fundamentalmente saber, primero creer en el proyecto de ustedes y creyendo mucho que van a trabajar en esa pantalla, o para esa pantalla, o por ese canal. Eso a mí no me parece menor, y otra cosa que lo digo entre confianza, en confianza ya porque creo que ya en esta 1 hora que estamos trabajando, estamos hablando, hay confianza. La carpeta que presente, que sea una carpeta contundente no es gigante, es seria, es una buena sinopsis, un buen diseño, que se vea el espíritu visual, narrativo, enunciador, donde se vea si hay un autor, si hay un director, una directora que ya le pueda aportar hasta cómo va a estar fotografiado, cuál es todo lo que sea visual que parece una obviedad. Yo me animo a decir que la mayoría de los proyectos que vienen una hoja, 2 hojas, y eso no sirve porque no hay trabajo ahí. Eso para cualquier cosa, no para el canal, para cualquier proyecto que ustedes tengan. Eso sépanlo. O sea, siempre es mejor tener una semana más de laburo específico de esa presentación que ir. Y además siempre tienen que ver quién te va a escuchar y quién te va a leer. Capaz que la persona que te escuche y te lee, no le importa eso. Pero siempre es mucho más impactante en ese diferencial, ese plus. Y otra cosa que les quería decir, es que no tengan miedo en el sentido de no lo hago por tal cosa. Háganlo, porque siempre va a haber alguien que te puede ayudar, te puede enseñar, te puede acercar a esa persona que pueda leer un proyecto, o capaz o podés sorprender sobre algo que nadie estaba pensando en la pantalla. Y ahí me acordé, porque ahora estaba estirando, pero ahí me acordé lo que les quería decir. En los términos de referencia del canal, es concreto lo que se pide. O sea, no hay nada más concreto, y tal vez puede ser un poco tedioso. Los términos de referencia que están en la página web del canal, ustedes ahí está bien claro lo que tienen que presentar. Sinopsis general, sinopsis corta del primer capítulo, sinopsis corta del segundo capítulo, público específico, audiencia, diferencial temático, impacto educativo del proyecto, referencia tal, es específico, STDR y una buena carpetita donde se vea el espíritu visual, suma. Llega un TDR vacío, que le falta una sinopsis, sin una referencia, que le faltan los datos, sale del mapa. O sea, no sale, pierde bastante la atención. Entonces, hay TDRs que llegan que son espectaculares, y unos TDR, eso pasa en cualquier cosa, en cualquier lugar, en cualquier situación, eso sucede. Entonces, el TDR, para presentar un proyecto, es bien específico. No hay que inventar nada. Súper claro está ahí. Eso quería decirle. Está buenísimo. Motivador para los pitch que tienen que presentar la semana que viene. Van a armar sus pitch y los van a defender de todo el proyecto que desarrollaron. Pau, perdón que te interrumpa, eso es muy importante lo que dice Paula. Además del ámbito académico, que es fundamental que estemos acá en la universidad, empiecen a ir a los mercados. Sí.
vayan a escuchar cómo pitchean, Somos un vayan poco a... insistentes, ¿vieron? Todos repetimos lo mismo. Ah, perdón. Pero bueno, a veces que dicen, no, Pero sí, sí, es eso. porque además los pitch, que es un recurso bastante, no lo quiero, pero es necesario, los pitch, pasan los años, cada 5 años cambia el estilo del pitch. Entonces, ya cuando vas a un pitch con una estrategia vieja, dice, este se quedó con el pitcheo del 2000, lo temático, la forma. Entonces, en algún momento esa presentación va a ir saliendo y va a haber otro recurso. Ahora cada vez más corto, vieron que están los pitch de 1 minuto, como, qué sé yo, pero eso, el fogoneo del ir, del estar, de pedir ayuda, de pispear un rodaje, de chusmear una carpeta, de llamar por teléfono, eso es aprendizaje total también. Y van a ver que presentar al instituto es diferente a presentar al encuentro, presentar a Guadalajara es diferente a presentar a Rotterdam, cada uno con su librito. Pero bueno, ahí tienen que tener la capacidad receptiva de poder modificar eso. Y ahí es fundamental un buen productor, una buena productora, que pueda coordinar la madre, el padre del proyecto. El director y directora también, que es el que pone el arte y el conocimiento conceptual, pero sin un productor, el director se va a pescar. Es así. Sí, sí, charlamos mucho también, que tiene que ver mucho con lo que vos estás diciendo, con la coherencia de ese proyecto, ¿no? Y con una base de desarrollo que después la vamos a ir rompiendo y la vamos a ir adaptando al interlocutor que tenemos. Pero si no está esa coherencia, enseguida nos podemos ir como del parámetro de calidad que decidimos rápidamente y nos perdemos, ¿no? Y por ahí perdemos justamente esa posibilidad, como la que estamos teniendo hoy también con vos. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta que quiera aprovechar? Le hacemos las últimas preguntitas y lo liberamos. Yo quería como aprovecharlo, que lo tenemos a Bernabé acá, más allá de que lo convocamos para que nos hable un poquito sobre Canal Encuentro, que nos hable un poquito sobre el LAVEX, ¿no? Estuvo hablando recién un ratito sobre estos espacios de laboratorios de desarrollo, entonces bueno, estaría bueno que nos cuente un poquito, como plus. Bueno, les cuento. Primero tengo una buena noticia que no la puedo decir. Pero bueno, la buena noticia es que me la estoy imaginando. No. Volvemos a la presencialidad, pero a un lugar muy especial. A un lugar muy especial. Así que los que tengan proyectos de desarrollo, escritura, texto o work in progress, un primer corte, en unas semanas vamos a abrir la convocatoria de la edición 2022. LAVEX es un laboratorio de desarrollo de proyectos latinoamericanos que tiene mucho foco en el cine argentino, por supuesto. Trabajamos en 2 categorías, que es la de desarrollo de proyectos y work in progress, y durante varios días las personas que quedan seleccionadas con sus proyectos van a este lugar y durante varias jornadas con diferentes profesionales de la industria audiovisual mejoran, trabajan, intercambian ese proyecto en guión, en producción, en dirección, en montaje, en postproducción de sonido, en generación de teaser, bueno, diferentes cosas. A la vez por supuesto hay un pitch inicial de presentación no competitiva, finaliza con un pitch de competencia, y hay un jurado que es externo a la organización del laboratorio y a los tutores, es decir, los tutores no eligen los ganadores, o los distinguidos, pongan el nombre que quieran, y diferentes organizaciones y empresas al ganador, a la ganadora, son varios por lo general, le dan diferentes recursos, servicios, o dinero, o lo que se conforme cada año para avanzar en esas películas. El laboratorio, su expertise, tiene 2 ejes claros. 2. Lo latinoamericano, fundamentalmente, y las primeras películas. Primera, segunda película de realizador, realizadora argentino o de cualquier país de América Latina. Eso es lo que nos importa. El año pasado hicimos una competencia para directores con mayor experiencia. No la vamos a repetir porque lo hicimos porque teníamos muchas llamadas por teléfono que querían participar diferentes directores.
con 3, 4, 12 películas, y preferimos seguir estando en óperas primas y segundas películas, que es una ventana fundamental a los nuevos y las nuevas realizadoras, que son los que menos recursos tienen o menos posibilidades de accesibilidad a recursos tienen en cualquier país del mundo o en cualquier variable que es el propio inicio de una carrera cinematográfica. Entonces, vamos a puntualizar en eso. Por supuesto, es absolutamente gratuito. El laboratorio nace en el 2011, se hizo en Brasil, se hizo en Chile, obviamente estuvimos a La Plata, dos ediciones, tuvimos una edición en San Pablo, varias en Santiago, varias en Buenos Aires, y esta del 2022, que cuando esté todo cerrado, vuelve. Y tuvimos 2 pandémicas, 2 por Zoom, que fue una experiencia bastante buena porque pudimos hacerla, pero la verdad que el laboratorio hay que hacerlo físico, si no, no tiene sentido. De todas maneras, terminamos varias películas, algunas se van a estrenar pronto. Eso, y el laboratorio es una experiencia interesante porque no solamente desarrolla, sino que genera vínculos profesionales y vínculos humanos para otros proyectos. Y una característica fundamental que nosotros creemos como laboratorio es que no tenemos alianzas. Creo que por lo general los laboratorios tienen como alianzas con grandes festivales o alianzas con otros laboratorios. Nosotros no preferimos eso, no porque creamos que esté mal, sino porque tenemos una convocatoria extraordinaria. O sea, llegan 350 proyectos por año a un laboratorio pequeño como el nuestro. Y por lo general las alianzas entre los laboratorios tienen que ver con coparticipación de proyectos. ¿Eso qué hace? Achica de alguna forma la posibilidad de entrar a los proyectos que se postulan oficialmente. Quiero decir que eso habla muy bien de la convocatoria y queremos ser muy respetuosos con la cantidad de proyectos que llegan. Eso, no sé si, obviamente que hay una página web que es territoriolabex.com.ar, ahí están, todavía no está el material actualizado porque va a surgir en breve, pero vuelve de manera presencial, vuelve a un lindo lugar. Vamos a hacer una muestra de las películas que terminamos, y la primera vez que vamos... No, en realidad hicimos una muestra hace 2 años muy chiquitita, pero ahora vamos a hacer una muestra grande en un cine con las películas que se terminaron. Y muchas de las películas que se terminaron las pueden ver en plataformas o en cine. Ahora se va a estrenar Bahía Blanca el 7, bueno, hay muchas. Eso, los que no conozcan, los invitamos, obviamente escriben ahí, llaman por teléfono, les vamos a responder todo lo que podamos. Y eso. Buenísimo. Ahí está en el chat también, para que puedan agendársela. Bien, ¿alguna otra pregunta que quieran aprovechar o comentario? Bueno, yo te voy a robar la última pregunta, ya para cerrar. Alguno que comentes, siempre trabajamos mucho el tema de los roles, del rol del productor, de la productora. Tu tarea del productor general en el canal, más pensando en el contenido televisivo, ¿no? Como del otro lado, programando, como que hoy narraste un poco, todo lo que nos contaste fue como una descripción también del rol del productor general, ¿no? En este modelo. Por ahí, si ves alguna diferencia para sumar, que venimos analizando el rol del productor en cine y en televisión. Sí, hay diferencias, pero hay diferencias. A ver, qué buena pregunta y qué difícil responderla con detalle con tan poco tiempo. El productor o la productora es el cerebro, es la amortiguación absoluta de todo proyecto. O sea, es fundamental, un buen productor, una buena productora tiene que tener la capacidad de no solamente obtener recursos y ejecutarlos, sino contener todos los vínculos humanos, sociales de todo un equipo, desde el minuto 0 hasta el estreno de la película o la emisión del programa.
Entonces, es central un buen productor, una buena productora, fundamental. Por eso siempre cuando van a hacer algo, esa persona tiene que ser la persona justa, que pueda, obviamente que todo el mundo tiene sus problemas o sus variables, ¿no? Pero es muy, muy importante, y es el que amortigua y el que trabaja con todas las líneas, desde lo técnico, desde lo artístico, desde el contenido, desde las contrataciones, desde la ejecución presupuestaria, desde la rendición de cuentas, desde el chequeo de documentación, desde la reunión, no sé, en el canal, el productor general trabaja con gerentes, trabaja con productores delegados, trabaja con funcionarios, trabaja con utileros, está en todo, desde el momento que se piensa la idea hasta el corte final. O sea, es un trabajo, por supuesto, yo trabajo con Cecilia Flashland, que es la directora del canal, estamos a la par laburando, el director tiene otras decisiones institucionales políticas, pero es el mismo bloque de conducción. Es diferente el rol de un productor general en un canal de televisión, inclusive para un canal privado, que por ahí tienen otras estructuras. Los canales privados tienen otra estructura, tienen gerentes de programación, gerentes de comercialización, gerentes generales, gerentes de venta, muchos gerentes, y después aparecen otras líneas de trabajo. O sea, no sé, no es lo mismo estructurar el staff que tiene Viacom con Grupo Clarín en las televisoras, es diferente. Pero desde el punto de vista de los objetivos generales se vincula, tiene que cumplir los mismos objetivos o tiene que tener la misma rapidez o el mismo conocimiento para amortiguar, para ejecutar y para ser eficiente y eficaz en el buen sentido de esos dos conceptos. O sea, el productor no es solamente el que administra eficacia y eficiencia, no es un término económico, es un tipo que le puede decir a un director, esto que estás haciendo no va, y esto que estás haciendo sí va. Entonces, sobre todo en televisión educativa y en cine, digamos, el productor en cine, que sobre todo cuando sos un pequeñísimo productor, digamos, sé que soy un productor chiquito, que me cuesta 1000, cuando hago una película, laburás un año para conseguir un recurso. Y después tenés que pensar cómo vas a financiar esa película, cómo vas a conseguir esos recursos. Y esa es otra charla que podemos hacer. Cómo desde que vos escribís ese guión y te asociás a otro productor o buscás la película, antes de llegar a la pantalla, uno no puede pensar la pantalla en la película. Voy a estrenar en tal lugar. Antes tiene que hacer un recorrido para que esa película empiece a internacionalizarse, empiece a tener una cintura que hay un factor fundamental que son los agentes de ventas y los distribuidores en el proceso de desarrollo. Una película no se hace y se estrena y tal cosa. No, hay algo antes que es absolutamente importante, y eso el productor independiente argentino, latinoamericano, lo tiene que saber y lo tiene que hacer, porque no somos grandes productores que tenemos una financiación millonaria o la accesibilidad a esos fondos para hacer eso. Somos productores más pequeños. Entonces, los objetivos que vos tenés que hacer son los mismos con diferentes dispositivos. Y si tenés que hacer un corto, lo mismo. Un corto, un largometraje, digamos, tenés que tener esa capacidad, tenés que enfrentarte con un montón de contingencias, tenés que ser lo suficientemente estratega para poder saber dónde vas a poner esa película o cuál es tu interés. Posiblemente acá haya futuros cineastas, directoras o productores, digamos, si van a hacer una película, digamos, cuando lean ese guión, ya sepan, vayan investigando el universo de esos festivales o el universo de esas plataformas, donde quieran, porque no es que yo hago mi película y después se la quiero meter a, no sé, a Movie, porque me gustaría estar en el Movie. No, tenés que estar en el Movie si tenés ese perfil. Tenés que estar en Netflix, esa es una película para Netflix, con otra perspectiva, o Amazon. Amazon está haciendo está comprando está adquiriendo muchas películas latinoamericanas de cierto perfil. Digamos, estúdiense eso, si les interesa eso. Si te interesa el cine de autor y estrenar en 4 salas, cosa que a mí me parece hermoso, y viajar por el mundo y mostrar tu cine argentino con tu perspectiva en 4 o 5 lugares
en Europa, 3 en Asia, 2 en 7 en América Latina, y tener una carrera autoral y ser ese tipo de productor, fantástico. O sea, hay muchas variables de productor. El productor cumple ciertas reglas. Después, la propia carrera te va llevando a diferentes lugares. Obviamente que esos lugares, yo creo que ética y estéticamente te van a ir por la misma línea. O sea, si vos sos un productor comercial que te gusta los programas de entretenimiento en una multinacional, bueno, está perfecto, vas a tener ese perfil. Si sos un productor que vas a trabajar en contenidos educativos, bueno, vas a tener ese perfil. Y posiblemente se alinee a los contenidos cinematográficos de ese perfil. Ahora, si vos querés hacer Granizo para Netflix, y posiblemente el que estrenó en Rotterdam o en el Vision du Reel son productores opuestos en su perfil. Hay una variedad extrema de cosas, muchas. Lo importante es, digamos, saber cuál es la capacidad de laburo que tiene, y es fundamental construir la coherencia ética-estética de qué tipo de productor querés ser. Eso es fundamental, y también se da en el camino, alguno más rápido, otro más cercano, pero uno va viendo. O sea, a mí me pasó cuando era más pequeño, cuando estaba en la facultad, que empecé a trabajar en publicidad, hice 3, y dije, nunca más en mi vida voy a hacer una publicidad. La pasaba mal, yo, Bernabé, la pasaba mal. Dije, hice una de Visa, una de una leche gringa, y me falta una que volaba, no sé qué, un lavarropa. Dije, nunca más trabajo acá. O sea, eso fue, nunca más voy a hacer una publicidad en mi vida. Pero era runner de producción, jefe de locación, dije, nunca más hago esto. Bueno, fue así. Y capaz que la semana que viene tengo que volver a trabajar en publicidad. Pero es importante saber lo que uno quiere hacer. Bueno, espectacular. ¿Se escucha bien? Yo estoy escuchando un ruido, pero ustedes no, ¿no? ¿Sí? ¿Pero se me escucha? Sí, perfecto, Pau. Bueno, bueno, Berna, nada, agradecerte un montón esta charla. Me parece que hicimos un recorrido súper claro y súper rico para todo lo que venimos. Ay, hay una pregunta, ahí te dejo, Nico. Para lo que venimos desarrollando, y aparte como el plus, me parece, de motivacional también para el rol que estamos estudiando y adquiriendo, que es el rol de la producción, de la gestión, de la producción desde esta mirada más creativa, ¿no? De todas las decisiones hermosas que podemos tomar. Así que me pareció, bueno, súper enriquecedora. Nico, dale. Sí, es una pregunta cortita. Esto que vos venías hablando de los roles y demás, así como existe, por ejemplo, en el cine el rol del meritorio, ¿qué rol existe en televisión y dónde se puede mandar un currículum? ¿Si es a vos o es a otra persona? Sí, mándenme currículum si quieren, obvio. En el canal hay productores delegados, que es lo que yo les decía. Quiero insistir en esto. El canal tiene una estructura de trabajo muy diferente a los otros canales de televisión generalista. O sea, no es que hay 100.000 personas en un canal haciendo el canal, porque la producción del canal es delegada, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos una estructura que es una producción general, digamos, que encabezo yo, con productores y productoras delegadas, que son las que trabajan diariamente con las series que se van a ir haciendo. Después hay un área de contenidos, que son personas capacitadas para hacer los contenidos del canal y la supervisión de los contenidos del canal. Después hay técnicos, porque hay rodajes internos rápidos, y artística. Artística, redes, que hacen las redes, hacen los contenidos de las redes. Artística hace la supervisión de todas las series, de todos los contenidos. Y después, cuando hay producciones internas, hay algunas contrataciones de personas específicas que no trabajan en el canal, pero se contratan para esos proyectos, ¿sí? Entonces, por supuesto, los que quieran presentar un currículum me lo mandan y está perfecto, no hay ningún problema. Pero quiero decir que la estructura de los canales no es como la televisión pública o Telefe, que hay escalafones
de un montón de productores, asistentes de producción, meritorios de producción, escenógrafos, directores, eso no es así. Acá las producciones las pensamos, las producciones las licitamos, las contratamos, trabajamos vincularmente con casas productoras que retroalimentan nuestro trabajo en el canal, con el canal. Y excepcionalmente, cuando hay producciones internas, se hacen contrataciones específicas porque se necesita un director de arte, o se necesita un director de fotografía, o asistentes de producción, utileros, etc. Pero sí, manden el currículum a mi mail, o lo mandan al mail del canal y lo vemos. Sí, y también está bueno estas posibilidades que contó al inicio de proyectos que quizás se vinculen con el canal, por ejemplo, la UNTREF produciendo una serie con Canal Encuentro, ahí también hay como una posibilidad de estas pasantías o becas Sí. o el meritorio que llamamos, ¿no? Para empezar a conocer o hacer esas experiencias que, bueno, algunos estudiantes más avanzados ya lo empezaron a hacer y es interesante también ese espacio, ¿no? Sí. Así que también esa podría ser otra posibilidad. Sí, sí, sí. Bueno, Gracias. muchas gracias a vos. La verdad, muy generoso, Berna. Gracias por todo lo que charlaste y contaste. Vamos a compartir su contacto, te van a llegar muchos proyectos entonces. Y bueno, estamos en contacto. Y nos quedó de ver el reel, que quizás algunos ya vieron porque estuvieron analizando, pero si quieren se los mandamos. Sí. Así también lo pueden tener. Aparte de empezar a ver mucho más contenido que no lo encuentro. Por favor. Nos queda ese tip también. Sí, sí, sí. Hay que ver canales, hay que ver Paca Paca, los que tengan hijos, hijes, niñes, por favor, métanle Paca Paca en las vidas. A los que les guste el deporte como derecho, Deporte B, los que quieran ver todas las producciones del canal, Contar, y los que quieran ver educativo y cultural, el mejor canal de América Latina, que es Canal Encuentro, es nuestro, hay que defenderlo a muerte. Y es muy importante entender por qué tenemos un canal educativo, y lo tenemos de verdad, ¿eh? Si ustedes van a ser directores, productores, gestores culturales, analicen el fenómeno de Canal Encuentro, que es espectacular, es excepcional, y para saber eso hay que verlo, y hay que analizarlo. A mí me pasa con mis estudiantes que les estoy haciendo ver Canal Encuentro, porque Netflix les está perforando el cerebro. Amazon. No digo que esté mal o esté bien, digo, pero no puede ser que los marcos Pero hay teóricos... que ver todo. Hay que ver todo, pero que el único marco teórico sea Netflix, una referencia sea ver una serie de Netflix. Dentro, como estamos en el ámbito académico, Pau, me tomo este desliz de confianza para decir, por favor, veamos nuestros contenidos y veamos las perspectivas educativas de nuestro cine también. ¿Sí? Sí. Nuestro cine, que es fundamental y hay que defenderlo a capa y espada todo el tiempo. Y también sigamos viendo todo lo que quieran ver, para no parecer una persona que dice, no miren Netflix. Sí, mírenlo, pero también cotejen con lo que hacemos nosotros, como argentinos y argentinas. En la TDA. Excelente la idea, hermosa. Bueno, muchas gracias también a todos, a todas por sumarse a la charla. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Berna. Un placer. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Muy valiosa la Chau, chau. charla. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias.